Hola, buenas tardes a todas y a todos que nos están viendo. Vamos a seguir con este ciclo de conversaciones que hemos tenido durante las últimas 2 semanas desde Hacha y Machete con expertos y expertas en diferentes temas de lo que está pasando actualmente en Venezuela. Y hoy tenemos como invitada a Lexis Rendón, que es una defensora de derechos humanos con una larga trayectoria en Venezuela y que es la codirectora del Laboratorio de Paz, aparte, bueno, también amiga de larga data. Y gracias, Lexis, muchísimas gracias por esta conversación porque precisamente em, una de las cosas que nos hemos propuesto en Hacha y Machete es hacer estas conversaciones que son sencillas sobre y que son fáciles de transmitir al público sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y sobre las implicaciones de todo lo que ha pasado en las últimas semanas. Y precisamente en la última semana vimos cómo hubo esta reunión del Consejo Nacional de Defensa, el Consejo de Estado, donde Nicolás Maduro solicitó a la Asamblea Nacional y a su presidente Jorge Rodríguez acelerar la aprobación de un paquete de leyes que ellos declaran unas leyes que son antifascistas para la protección del país del fascismo y que una de esas leyes tiene que ver con la fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Sin embargo, sabemos que esto no es reciente, esto ya tiene unas intenciones que vienen desde hace un tiempo y quería que nos explicaras cómo ha sido este recorrido, desde cuándo empezó esto, cuáles son las intenciones con la aprobación de esta ley. No, bueno, en primer lugar agradecerte la invitación y enviar un gran saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. El tema de la ley que hemos denominado aquí en Venezuela la ley antisociedad es de larga data, ¿no? Y voy a más o menos muy brevemente explicar el proceso. Después del 2002 ya hubo, digamos, unos avances en hacer un poco de criminalización y estigmatización con el trabajo que hacían las organizaciones no gubernamentales. Se les vinculó desde un primer momento. Recuerdo que en eso la primera persona que sacó un documento, digamos, un libro vinculando a las organizaciones no gubernamentales con la política de los Estados Unidos fue Eva Gollinger. Y desde allí comenzó un proceso de bastante crítica, muy duro, digamos, de reservar espacios que eran sitios de incidencia para las organizaciones no gubernamentales, para cambios y mejoras en leyes, para hacer incidencia pública, Contraloría, empezó a represarse. Y después del 2002, el gobierno, digamos, el Estado venezolano, a través de la estructura del gobierno y del partido, comenzó a generar sus propias organizaciones, incluyendo unas organizaciones que para nosotros eran OMG, organizaciones muy gubernamentales, Ujú. pero era porque necesitaba, digamos, un corpus que le permitiera seguir avanzando en un proceso que no requería de críticas, no requería de contraloría, no requería de análisis y sobre todo que no requería, digamos, de una evaluación basada en estándares de derechos humanos, que al final es lo que hacemos las ONGs de derechos humanos. Por supuesto, hay organizaciones de ámbito humanitario, de desarrollo, financiero, etcétera, etcétera, pero sobre todo con aquellas que podíamos hacer este seguimiento de cómo se cumplían, se promocionaban, se garantizaban los derechos humanos, éramos bastante, digamos, molestas, ¿no? Entonces se empieza a crear todo un grupo paralelo, un espacio paralelo, que son las organizaciones que sí son las adecuadas. Ahí empiezan desde los círculos bolivarianos, luego los CLAB, las VC, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo comienza un proceso donde más se estigmatiza y se criminaliza a las organizaciones no gubernamentales. La primera avanzada que hubo para tratar de controlar, digamos, que también es entender malas a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, fue con la ley de cooperación. Ha habido aproximadamente, si mal no recuerdo, 5 intentos de aprobar una ley de cooperación, primero una, luego otra, y ahora vamos por la tercera que está en la comisión la comisión Exterior. de política interna, interior. Ujú. Entonces, ahora lo que hicieron a partir de hace 2 años para acá
es que dividieron esto de controlar la cooperación internacional con controlar el funcionamiento, la creación, los fines y lo que hace en sí una organización. Entonces ya no tienes solamente una que de alguna forma quiere controlar los recursos, que además son derechos. No es que las organizaciones de derechos humanos o ONGs en términos generales queramos, digamos, la cooperación internacional porque pertenezcamos a una ideología vinculada a un partido o a un espacio político externo, sino que en el sistema universal hay un acuerdo que para que las organizaciones no gubernamentales tengan independencia de acción, no pueden depender del Estado al que tienen que controlar, al que tienen que hacer, digamos, monitoreo, al que tienen que estar como vigilantes de que cumpla con los derechos. Por eso todos los estados, incluyendo el venezolano, aceptó de manera, digamos, voluntaria que sí tiene que haber unos fondos que se destinen a organizaciones para la garantía, promoción y disfrute de los derechos humanos. Y esos son los fondos a los que acceden todas las organizaciones en el mundo. Hay muchos, pero esos son. Y uno de los más grandes, a los que el Estado venezolano también ha adquirido, digamos, se ha acercado, son los fondos que provienen del Departamento de Estado en Estados Unidos, ¿no? Y con eso la Bien, Unión bien curioso Europea, todo, es eso, decir, no ¿no? es un solo fondo. Bien Entonces, las curioso, organizaciones, bien curioso, perdón, bien curioso de cómo el Estado venezolano ha accedido a fondos del Departamento de Estado. sí, y lo ha negado, pero muchos yo creo que no sé si por desconocimiento o porque, bueno, tiene necesidad de negarlo, pero muchas de las propias organizaciones de base, organizaciones que ellos mismos han promovido, acuden a estas instancias y trabajan con estos organismos. Entonces, es un proceso de criminalizar la labor del otro para no tener a alguien que les diga lo que están haciendo mal y lo que se puede mejorar. En el fondo, es lo que te decía, es un desconocimiento del trabajo de las organizaciones, porque si tú limitas los fondos de las organizaciones, nosotros pudiéramos pasar, digamos, en términos humanos, por un momento muy crítico, donde las organizaciones posiblemente tengan que reducirse, donde las organizaciones, bueno, nosotros tengamos que tener otro trabajo, pero el compromiso, digamos, que uno adquiere para la defensa de los derechos humanos no está vinculado al tema del dinero. Y ahí es donde hay un cortocircuito. Entonces, nosotros lo hemos dicho, o sea, quitar la cooperación, controlar la cooperación o controlar ahora el funcionamiento de las ONG es gravísimo y lo vamos a hablar más adelante, pero no va a dejar de estar porque eso es parte de nuestra misión de vida. Claro. Promover, garantizar, controlar, que, digamos, hacer contraloría, hacer propuestas y generar espacios para protección de las víctimas, pero también para que la realidad pueda cambiar de una forma que, digamos, garantice estándares de dignidad. Entonces, el Estado promueve la ley de cooperación, hace 2 años la divide, entonces ahora tiene la ley de fiscalización, financiamiento y fines y esto, que es una ley muy parecida a la que se usó en Nicaragua para controlar a todas las organizaciones, digamos, despojarlas de su corpus, de lo que es, y que antes ya la había utilizado Correa en Ecuador. Ujú. Entonces es una mezcla un poco de ambas. Primero se dio una versión que era bastante complicada, digamos, muy nefasta, y ahora tiene una versión edulcorada, pero que no quita, digamos, los riesgos de una ley como esta, ¿no? En primer lugar, porque es una ley absolutamente punitiva, tiene 41 artículos y 14 son sancionatorios, o sea, tiene una discrecionalidad amplísima. Por ejemplo, habla del fascismo, que ahora es la excusa para criminalizar, judicializar y perseguir de forma política cualquier acto. Entonces el fascismo es entendido discrecionalmente por quienes tienen la institucionalidad del Estado. Entonces un concepto es, por ejemplo, que las organizaciones de derechos humanos estén o promuevan algo que esté vinculado al fascismo. Bueno, yo puedo estar de acuerdo con eso, yo estoy en contra del fascismo, pero el problema es cómo lo piensan ellos y cómo yo Claro. lo estoy ejecutando. Entonces, ¿Quién determina el qué es problema es o no? ¿Qué parámetros determinan qué es o no el fascismo, ¿no? totalmente.
Ujú. Totalmente. Entonces, la ley de cooperación está, digamos, todavía parada, represada en esta dirección, pero la ley de fiscalización sí pareciera que es un tema, un punto de honor que ha asumido Diosdado Cabello y lo ha asumido desde hace varios años atrás. Ha sido como su caballo de amenaza de batalla. Ujú. Entonces, ahora habíamos visto que la querían aprobar, creíamos que por el tema electoral, digamos, todos los acuerdos, las negociaciones se había podido parar, además el GAFIC había tenido, el GAFIC es un grupo de análisis financiero que también dijo unas precisiones muy importantes en términos de cómo esta ley podía ser muy punitiva y contraria a los intereses, entonces que no se podía criminalizar a todas las organizaciones como terroristas cuando era absolutamente válido por derecho que hubiera organizaciones que de forma lícita actuaran, ¿no? Y para fines lícitos. Entonces, vimos que hubo otra vez como un retroceso, cambiaron el articulado y la volvieron a presentar, aprobaron 9 artículos y la volvieron a represar antes de las elecciones. Entonces, es verdad que es un medio de amedrentamiento para las organizaciones, para que nosotras comencemos a tratar de ver cómo resolvemos, cómo nos protegemos, cómo dejamos de hacer nuestro trabajo para dedicarnos entonces a protegernos nosotros. Pero al mismo tiempo, creo que antes funcionaba como un mecanismo de presión, pero que todavía no estaba como un consenso interno, a lo interno del Estado, de que fuera necesario aprobarla, porque eso podría traer unas acciones, digamos, muy contrarias a la institucionalidad. Sin embargo, Mariana, en este momento yo siento que el Estado venezolano pasó una frontera que no había querido pasar. Estábamos como en un autoritarismo que la gente no entendía, era una cosa como un autoritarismo chicha, que un día era autoritario y al día siguiente echaba para atrás, bueno, cumplimos con algunas cosas y otras no, pero después del 28 de julio en este país, todo cambió. Exacto. El Estado asumió que no iba a dar respuesta en términos de transparencia de lo que ocurrió en este país. Y hay algo que es muy grave para las democracias, que es que la soberanía popular que se expresa a través del voto es como el leitmotiv de una democracia. Y eso en este momento para Venezuela está en riesgo, pero no solamente para Venezuela, para los países del mundo. Entonces creo que cuando tú tomas la decisión de que tú no vas a dar respuesta, que tú no te vas a adherir a los estándares, principios y libertades de lo que implica la democracia, ya pasaste una frontera mucho más allá. Ujú. Entonces, en este momento, creo que el Estado venezolano está avanzando en una especie de ganar-ganar. Estamos, lamentablemente, parecería que yendo hacia una a ser Nicaragua, donde tú tienes, bueno, un corpus que enmascara, maquilla de legal acciones que son absolutamente inconstitucionales, absolutamente contrarias a la garantía de derechos humanos, que son, bueno, que están opuestas a tus obligaciones con el sistema internacional, Naciones Unidas, el sistema regional y con los países del mundo, pero además opuestas con las democracias. Entonces, en este momento sí vemos que hay un peligro importante, la pusieron en discusión, la volvieron a parar por razones que creemos que tiene que ver con el pronunciamiento, perdón, del propio Antonio Guterres, es decir, del anuncio de Guterres de decir un informe que iba a ser privado sobre lo que sucedió en Venezuela en materia electoral, lo voy a hacer público. Y eso es una bomba atómica, digamos. O sea, eso no, yo no, o sea, no había pasado, que yo recuerde por lo menos que se hubiera puesto, digamos, a disposición del mundo algo que en acuerdo es privado. Y es confidencial. Entiendo la molestia, sí, entiendo la molestia de Jorge Rodríguez, pero entiendo el compromiso que asume el secretario general y las naciones de decir, si esto pasa, esto coloca en un grave riesgo el sentido de la democracia. Entonces, yo no sé si el Estado, digamos, los, los funcionarios del Estado lo están entendiendo, pero es un mensaje muy poderoso. Y quizás por eso represaron un poco la ley. Si esta ley se aprueba en este momento, digamos, en que, bueno, pasamos una frontera muy peligrosa, esto significaría
eh, el uso discrecional de un corpus normativo para que las organizaciones no puedan actuar de manera independiente, a riesgo incluso no solamente de que la anulen a la organización, la suspendan, la obliguen a desaparecer, sino incluso con riesgos muy graves a las libertades y la integridad de la persona. Entonces, y además, si esto se enmarca en un contexto de unas leyes como la ley de control de lo que se dice en redes sociales y Ujú. la ley antifascista, que es una barbaridad de ley, o sea, hay que hacer otro programa para esa ley, Solo para eso. puede ser muy riesgoso porque nosotros creemos que ese es el corpus para la instalación de un autoritarismo muy autocrático. Entonces, en este momento sí es muy riesgoso. Creemos que nosotros lo hemos dicho desde el inicio, tiene que haber un poco de sindéresis, tiene que haber un poco de, 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 no sé, de análisis real, no pasional, y generar una posibilidad en que este país no entre en un proceso autoritario, digamos, autocrático, sino que ojalá podamos encontrar un camino que nos devuelva a la transición democrática. La ley tiene tantas, ahora ya no son muchos registros, pero el registro es bastante complicado, hay que renovarlo anualmente, discrecionalmente un órgano que va a ser Sí, el el Sarem. SAREM, Ujú. va a controlar a las organizaciones, pero entonces le da la potestad al SAREM, y quiero explicarlo rápido, a ver si lo conocen. ¿Sabes Conatel? Todo lo que se ha dicho Ujú. de Conatel, que bueno, llama a las emisoras, tú no puedes decir esto, no puedes sacar esto, no puedes, y si no te cierro. Y en realidad va, y si alguien dice algo fuera de lo que ellos establecen, va y lo cierra, y le decomisan los equipos y se cerró. Y por eso hay 60 medios de comunicación cancelados en el país. En este momento tenemos un montón de medios bloqueados. Eso es lo que va a suceder con la ley. Creo que, y Sí. eso es lo que va a pasar si se llega a aprobar esta ley. Vamos a tener un órgano que va a poder discrecionalmente decir lo que las organizaciones pueden o no pueden hacer, pueden o no pueden decir, y si no, va a tener la potestad de clausurar. Bueno, Alexis, precisamente yo rescataba algo acá de lo que tú comentabas, que era sobre un actor en particular que es Naciones Unidas, ¿no? Y cómo vimos cómo esta semana con la publicación del informe preliminar del panel de expertos, hubo esta subida de tono tan fuerte desde el presidente del Parlamento. Sin embargo, ya veíamos que desde un tiempo atrás, con los informes de la Misión de Determinación de Hechos, con los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ya este actor se ha venido deslegitimando de una forma u otra todo lo que ha venido haciendo en el país, sobre todo de cara a todo el tema de derechos humanos, porque también tenemos que recordar que en Venezuela hay una oficina país de Naciones Unidas donde funcionan agencias de Naciones Unidas que implementan un plan de respuesta humanitaria, que está ACNUR, que está OCHA, que hay UNICEF. Sin embargo, con a las oficinas que están trabajando directamente con el tema de derechos humanos, pareciera que hay un ataque o una confrontación muy, muy directa que pareciera que pudiera escalar en las próximas semanas. Entonces, ¿cómo ves ese rol de esta comunidad internacional? Naciones Unidas Guterres, ya la misma CIDH también habló sobre el peligro de la aplicación o de la aprobación de este proyecto de ley. Entonces, ¿cómo ves esta alineación de los actores internacionales sobre este tema en específico? Sí, bueno, yo creo que es que es obvio que esta ley es absolutamente contraria a los estándares del derecho asociativo, del derecho a que las personas puedan, digamos, dos o más personas unirse y trabajar de manera lícita para la garantía y defensa de los derechos en cualquiera de las ramas que decida actuar. Pero además esta ley es una ley que no solamente
digamos, perdón, que afecta las organizaciones de derechos humanos, es que cualquier organización de sociedad civil, empresario, de iglesia, Ujú. de condominio, va a estar vinculada a esta ley y va Claro. a poder ser desintegrada, o sea, va a poder ser controlada bajo los intereses del Estado. Entonces, es una ley además que tú ves los principios interamericanos para el financiamiento, la formación y digamos, cuando se separan las organizaciones y es absolutamente contrario, ¿no? Lejos de garantizar y de hacer más fácil que las organizaciones puedan organizarse, actuar, ser veedoras, dar propuestas, es al contrario. Tú complicas más y además limitas más su independencia. Es decir, afectas de manera gravísima el entorno cívico, el espacio cívico, que al final es el contrapeso al espacio militar o al espacio político de la institucionalidad estatal. Pero además es el que le da sentido al Estado, a la nación, a un país. El corpus en que tú mejor tienes libertades asociativas y el espacio asociativo es más sano, es más amplio, es más abierto, es más igualitario, pues tú tienes una sociedad que es mucho más libre y democrática y bueno, lamentablemente nosotros vamos en retroceso. El problema con Naciones Unidas ya venía desde el 2017. Ya el Estado venezolano había hecho muchas críticas, sobre todo después del informe de Said, que fue el alto comisionado antes de Bachelet, porque había dicho que las elecciones habían sido, no constaban, no contaban con legitimidad, no eran legítimas, etcétera, etcétera, y eso generó, digamos, ya un conflicto con la oficina del alto comisionado. Luego vienen los eventos del 2017 y se genera la Fact-Finding Mission, es decir, la misión de determinación de hechos, porque había muchísima violencia, había, bueno, muy parecido a lo que vivimos nosotros en la semana postelectoral, pero en un periodo más largo. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo, mira, esto hay que investigarlo, aquí están pasando cosas horribles y el Estado no tiene capacidad y necesitamos saber qué pasó para mejorar esto. Entra Bachelet como alta comisionada y el Estado, en su vínculo, digamos, ideológico, porque había sido presidenta de Chile con una tendencia de izquierda, asume que, bueno, que Bachelet sí es una interlocutora válida y decide que sí, que van a venir, que van a estar acá, que va a ser una oficina, pero lamentablemente el convenio que firman no es público y lamentablemente el convenio que firman no se cumple porque al final ni se instala formalmente la oficina, ni conocemos bien los términos de lo que está ocurriendo, y la oficina quedó absolutamente relegada al carácter técnico, pero entonces pierden el carácter de protección. Y es aquí donde el Estado se basa para decir, ustedes están incumpliendo con lo que nosotros acordamos. Pero es que no están incumpliendo, ese es su deber, ese es su leitmotiv. O sea, tú no le puedes decir a la gente que deje de ser lo que es, de su esencia. No pueden perder la esencia de decir, esto no está bien, esto está mal, tú no puedes hacer esto, porque si no, entonces no tiene sentido que estén acá. En febrero, perdón, con la detención de la defensora Rocío San Miguel, de la detención arbitraria y desaparición forzada, en la oficina, que había sido muy cauta de no dar declaraciones públicas, digamos, muy altisonantes, hace un tuit hablando sobre, bueno, esta desaparición forzada y que tiene que aparecer. Y es allí donde deciden sacar a la oficina y la oficina entonces empieza a funcionar en Panamá, fuera del país. Y aquí ya se rompen los vínculos, se rompen los lazos, perdón, y lo que está sucediendo ahora es que todo el sistema internacional de protección, la Comisión Interamericana, que aún cuando Venezuela se salió, sigue teniendo observación, obligación de vigilancia, de defender la garantía de las personas que estamos aquí, la garantía de vida e integridad. Así lo está haciendo la Oficina del Alto Comisionado, así lo están haciendo todos los espacios que tienen la obligación de decir algo, de hacer algo. Para resumir, entonces, ya la oficina, que en un momento el Estado asumió que iba a venir y iba a bajar un poco la tensión
de lo que era la investigación de la Fact-Finding Mission y al mismo tiempo la apertura de la investigación de la Corte Penal Internacional, podía ayudarlo, digamos, a bajar un poco la mirada en torno a lo que habían sido estos violaciones gravísimas a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad para la investigación en la CPI. Pero el Estado sigue siendo el Estado venezolano. Entonces tuvimos un periodo de mucha calma, el post pandemia, luego no había elecciones, y en este momento la situación está que todo lo que pensaba que la oficina del alto comisionado podía apoyar para bajar un poco el volumen de las investigaciones en CPI y el volumen de las violaciones a los derechos humanos, merma en el momento en que no tenemos elecciones, en el momento que viene la pandemia y en un momento en que el Estado empieza a acercarse a algunos sectores para tratar de, digamos, hacer una especie de cohabitación en términos mercantiles, financieros, de discursivos de la retórica. Pero cuando entramos en las elecciones y cuando entramos en los procesos en que las personas se expresan de manera política, vuelve a ser el Estado y vuelve a ser un Estado represivo porque la mayoría del país ya no se identifica con el proyecto que ellos proponen. Y lo que hemos visto es que con el tiempo, sectores que mayoritariamente pudieran haber sido de clase media, clase alta, una burguesía perteneciente, no sé, a los años anteriores, más bueno, todos los sectores que de alguna forma adversaban al gobierno y que generaron ese líder carismático que fue Hugo Chávez, no se endosó de manera directa a Nicolás Maduro. Y con la crisis, la emergencia humanitaria y toda la política represiva, y además de altísimas dificultades de sobrevivencia que nos ha generado casi 8 millones de migrantes de forzados por temas políticos y por temas humanitarios, y que hacen que el sistema humanitario está acá, pero que ese sí es cómodo porque el área humanitaria no hace defensa, digamos, defiende derechos humanos, pero tiene como prioridad no decirlo públicamente, sino como hablarlo con el Estado para no perder la posibilidad de su acción aquí. El problema son los que hablan, el problema son los que dicen públicamente lo que está pasando. Entonces, el Estado venezolano cada vez más ha perdido vinculación con la base que le era su base social, que eran los sectores populares, que eran los sectores en las regiones, digamos, que creían y tenían una esperanza en un proceso, digamos, revolucionario, como le llaman. Eso ahora no existe. Tú ves que lo que ha pasado en el país es que justamente los sectores más deprimidos son los que están desesperados por una oportunidad, por una esperanza, por un cambio. Entonces son los que han salido a la calle, son los que han recibido la mayor represión en sus zonas, en sus barrios, en sus casas, son las que han tenido mayores detenciones arbitrarias porque estaban en la calle protestando. Si tú vas a Yares, si tú vas a Boleíta y así en el interior del país, las madres y los chamos son gente muy, digamos, devastada en términos de su situación de vida, pero es que es normal, tiene lógica, este país tiene una emergencia humanitaria compleja de muchos años, que el Estado además está tratando de que se normalice y la gente está desesperada por encontrar una forma en que pueda salir de esta situación y tener calidad de vida. O sea, tú lo has visto, se nos va el internet a cada rato y yo estoy en Caracas, que es una zona privilegiada de este país. Así es. Entonces, el resto del país, ¿qué te puedo decir? Y además que esa intención de normalización ha ocurrido generando islas de desigualdades que, bueno, ya no son desigualdades, son Horrible, abismos entre la horrible, población, ¿no? Que horrible. puede vivir alguien en Caracas a lo que vive alguien en el interior del país o a las zonas periféricas de Caracas es del cielo a la tierra. Las diferencias en la calidad de vida, del acceso a recursos, de acceso a servicios públicos, aquello es demencial, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso se mantiene y eso no ha mejorado. Ujú. Entonces las personas ya no quieren más promesas, quieren la posibilidad de una esperanza real de cambio. Y eso no va a ser fácil. Todos sabemos que todos tenemos que poner de nuestra parte y eso pasa porque no haya revanchas, porque no haya, digamos, ahora entonces un cambio donde el otro va a ir contra el otro. No, este país necesita de todo. Quien no está entendiendo eso son quienes están en el gobierno y que lamentablemente todavía el país necesita una explicación de lo que ocurrió. Yo creo que si esta situación se mantiene, pues
van a ir en avanzada. Yo lo decía, bueno, están en una planadora, ganar, ganar. Yo, o sea, apruebo leyes, voy hacia adelante, creo una nueva institucionalidad y me mantengo con el autoritarismo. ¿Y qué puede ser lo peor que pueda pasar? No lo sé, que el resto de los que no estamos de acuerdo, los que somos críticos, pues también tengamos que optar por irnos o no sé. O que bueno, ojalá haya un concierto de naciones, de personas que digan, oye, ya va, aquí hay que sentarnos porque esto no puede ocurrir. O Claro. sea, no porque sea Venezuela, sino porque es inaceptable en cualquier espacio de la humanidad. Esto es un retroceso gravísimo en uno de los aspectos fundamentales que nos da sentido como sociedad. Ojalá eso ocurra, yo creo que todavía hay mucha esperanza y esperamos de que dentro del propio gobierno y de sus bases haya la capacidad de entender que bueno, que por encima de ellos mismos están cosas que son superiores también en términos éticos, en términos de principios. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo las ONG, con ley, con muchas leyes, dentro, fuera del país, y por supuesto acompañando a las víctimas. O sea, tenemos casi 1.300 personas detenidas. Eh, es una situación realmente dramática, pero con mucho compromiso, pues seguimos acá. Que pareciera que a eso se reduce, ¿no? A romper ese acompañamiento que han venido haciendo las organizaciones defensoras de derechos humanos con la ciudadanía y con las víctimas, especialmente en este ciclo represivo donde hay un mutismo alrededor de esta escalada tan grave que hemos visto en estas últimas semanas. Y bueno, a mí no me queda más que agradecerte, Lexis, pero sabemos que podemos conversar horas más sobre este tema de estas implicaciones o estas intenciones de aprobar estos paquetes de leyes, sobre todo estas tres leyes que generan ya también mucha preocupación, no solamente en las organizaciones locales, sino a nivel de las organizaciones internacionales y actores internacionales. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Lexis, por esta conversación y nos seguimos viendo por Hacha y Machete.